amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este canal. Mi nombre es Javier Sánchez. El día de hoy vamos a ver el video del top 5 de las lecciones más importantes sobre el libro Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. Pero un plus que le vamos a dar a este video es que le vamos a dar un toque de aplicación real. Así que sin más que decir, vamos al video. Este libro nos relata la historia de Robert, un niño de 9 años que tenía la posibilidad de seguir a dos personas importantes en su vida. El primero de ellos era el padre de su mejor amigo de la infancia, y el otro de ellos era su propio padre. Existían diferencias importantes en la mentalidad de cada una de estas dos personas, pues a pesar que el primero no tenía estudios universitarios, tenía el hambre y la visión de querer ser un hombre de negocios exitoso, mientras que el padre de Robert presumía que tenía estudios universitarios y se esforzaba demasiado en cumplir bien su trabajo, pero no tenía la intención de tener algún negocio. Robert, cuando era muy pequeño, entonces tuvo que decidir a cuál de los dos seguir, y él decidió tener prosperidad en su vida, por lo tanto siguió a su padre rico. La primera gran lección de este libro es el concepto de la carrera de la rata. Esto nos lo explica Robert como un ciclo infinito donde las personas trabajan por el dinero y al final terminan siendo esclavos de él. La manera en la que tú seas un esclavo del dinero y de tu trabajo se debe a diferentes factores, y los vamos a descomponer en 6 para que quede más claro. El primero de ellos es la necesidad natural de trabajar. Pues sabemos que cuando llegamos a una cierta edad debemos hacernos responsables de nosotros mismos, y eso normalmente sucede teniendo un trabajo. El segundo aspecto es generar un sueldo, pues de tu trabajo que hayas desempeñado tendrás que ganar un salario, y ese lo tendrás que utilizar en tu vida. El tercer aspecto es manejar mal tu dinero, dicho de otra manera, gastarlo todo. El cuarto punto es tener deudas, y es que cuando recibimos nuestro salario, a veces muchas personas lo primero que hacen es quererse comprar algo ostentoso, como lo podía hacer en su tiempo un televisor más grande o actualmente un celular más tecnológico, y lo hacen mediante el método más cómodo, que es realizar pequeños pagos. Y esto nos lleva al quinto aspecto, que es tener que pagar siempre mensualidades de nuestras deudas. Esto lo único que hace es descapitalizarnos, y lo que nos obliga a hacer es tener que buscar la manera de encontrar más dinero para sobrevivir mes a mes. Y es verdaderamente muy difícil cuando tus deudas rebasan tu capacidad de pagarlas. Este ciclo, cuando se repite de manera constante, al final del tiempo nos termina dejando sin dinero. Y como necesitamos dinero para pagar nuestras deudas, pues tenemos que seguir trabajando. Y este ciclo se puede volver infinito en toda tu vida si es que tú no estás dispuesto a ponerle un freno. Y la primera clave para que no te suceda esto es no tener nada de deudas, así como empezar a ahorrar dinero. Con el tiempo, si tú lo aplicas, tendrás toda la satisfacción y la tranquilidad de que estás trabajando porque lo haces por gusto y no estás trabajando por querer sobrevivir. Pero las cosas van a cambiar cuando conozcas el segundo aprendizaje. Este es diferenciar entre un activo y un pasivo. Un activo es aquel bien que te genera entradas de dinero y que mes a mes te hace un poco más rico. Los pasivos son aquellos bienes que lo que hacen es sacar dinero de tus bolsillos y que con el paso del tiempo en algunos casos te quedarás con aquel bien, pero también se ve representado en gastos por servicios. Aquí algo que debes de hacer es pensar que un bien puede ser un activo y un pasivo. La tercera gran lección que nos da Robert es el concepto de fuentes de ingresos. Pues aquí nos está hablando que no debes de depender de una sola fuente de ingresos, sino debes de tener varias. Lo más normal que sucede es de que cuando somos empleados tenemos solamente una fuente de ingresos, que es nuestro salario. Pero si a nosotros nos despiden, nos veremos desprotegidos y ya no contaremos con ninguna entrada de dinero en nuestras vidas. Por lo tanto, si no conseguimos un empleo pronto, podríamos estar en una crisis. Y este problema se hace más grave si es que cuentas con deudas por pagar, haciendo entonces que la presión hacia ti sea más grande si es que no consigues trabajo pronto. Robert nos explica una relación entre los activos y las fuentes de ingresos, y a eso él le llama columna de activos. Y lo podemos describir de la siguiente manera. Imagina que a lo largo de tu vida tú vas invirtiendo tu dinero para poder comprar bienes que te generan entradas de dinero. Imagina el caso en donde una persona cuente con 3 fuentes de ingresos. Una de ellas es su empleo, la segunda de ellas es un vehículo que lo renta, y la tercera de ellas es una casa que heredó y que le está poniendo en renta. A pesar de que esta persona no gane demasiado de sus rentas, está siendo protegido por ellas. Imagina que después de 3 años en su trabajo lo despiden, pero ya no va a tener demasiada preocupación porque sabe que tiene entradas de dinero por otros 2 lados. Esta es una de las lecciones más importantes. Por eso, mientras más activos tengas y más fuentes de ingresos sean, más tranquilidad vas a tener en tu vida. Se dice que las personas ricas cuentan con 7 fuentes de ingresos que les generan mucha entrada de dinero. Aquí tienes que pensar que no se trata de la cantidad de fuentes de ingresos que tengas,
sino en la relación que hay entre el número de fuentes de ingresos y la cantidad de dinero que te traen. La cuarta gran lección que nos da Robert Kiyosaki es el tema de los impuestos. Y es que aprendemos que las personas que son ricas pagan sus impuestos al último, mientras que las personas que son pobres los pagan al principio. A las personas que son empleadas se les cobran los impuestos incluso antes de recibir su cheque, mientras que las personas ricas de todo el dinero que ellos generan utilizan una parte de ese capital para reinvertirlo en su negocio, o para comprar bienes que van a ser parte de su empresa o para ellos mismos. Pero ellos lo meten dentro de una categoría que se llama las deducciones. Aprovechando entonces que ellos forman parte de una persona moral, que es el ente legal que representa a sus empresas, y de esta manera todos los gastos que ellos hacen los cargan a nombre de sus empresas. Mientras que las personas que son empleadas, la única manera de cargar otros gastos es hacia ellos mismos, es decir, como personas físicas. Esta es una de las grandes diferencias que hacen que una persona sea rica y otra persona sea pobre, pues a veces los impuestos llegan a ser demasiado elevados. Este tema de los impuestos es algo bastante complejo. Lo recomendable es que te asesores con un contador para ver el tema de tus deducciones. Eso está bien que lo realices cuando ya estás comenzando a construir tu escalera al éxito. Mientras que si tú eres una persona que va a seguir siendo empleada durante muchos años más de tu vida, no valdría la pena que pagues estos servicios. Pero lo que sí valdría la pena es que puedas absorber conocimientos de algún contador para que tengas más noción de las cosas. Y es que en el tema de los impuestos va a variar de acuerdo a qué tipo de persona eres. Y la quinta lección más importante de Robert Kiyosaki es el cuadrante del flujo del dinero. Básicamente aquí Robert clasifica a las personas en 4 categorías, clasificándolas en empleados, autoempleados, dueños de negocio e inversionistas. Y él le llama a estas categorías cuadrantes del flujo del dinero. Y es que dependiendo de la categoría en la que tú estés, la cantidad de dinero que ingresa a ti es diferente, así como el tema de los impuestos. Dicho de otra manera, las reglas del juego cambian de manera muy importante dependiendo del cuadrante en el que te encuentras. En el canal de YouTube cuento con un video que explica de manera más amplia el cuadrante de flujo del dinero. Y ahí podrás ver en ese video muchos de los aspectos que componen a cada uno de los individuos que están en él. Para efectos de este video hay que considerar que existe una escalera de crecimiento. Y para eso lo que tú vas a hacer es saltar de un cuadrante a otro, o tratar de combinarlos. Aquí pueden existir muchas posibilidades que tú puedes llevar a cabo en tu vida. Una primera posibilidad sería que tú seas un empleado y que utilices tu dinero para ahorrar. Después, invertir ese dinero para tener tu propio negocio y atenderlo tú mismo, siendo así un autoempleado. Después de trabajar muy arduamente, crecerás ese negocio lo suficiente para que tú puedas contratar al personal necesario, pasando entonces tú ser de un autoempleado a ser ahora un dueño de negocio. Si ese negocio lo haces crecer lo suficiente, contarás con excedentes de dinero de manera muy sustancial y utilizarás ese dinero para ser un inversionista. Aquí podrás invertir en otras unidades de tu propio negocio o en negocios de otras personas, así también como en instrumentos de inversión o en la compra de otro tipo de activos, como lo pueden ser departamentos. En la manera en la que tú cambias de cuadrante, la cantidad teórica de dinero que te llegará a ti será más grande, así también como las labores y actividades que deberás de realizar. También es importante que tú sepas que la verdadera riqueza se encuentra en los 2 cuadrantes superiores, pues es en estos cuadrantes donde existirán los mejores beneficios para pagar menos impuestos. Estas son las lecciones más importantes que nos da Robert Kiyosaki. Pero como te mencioné al principio, vamos a dar una serie de pasos que considero que podríamos dar todos para comenzar a aplicar estas lecciones en nuestras vidas. El primer paso de ellos es generar un ahorro realmente intenso. Esto va de la mano con ahorrar una cantidad importante de tu salario al mes y hacerlo siempre de manera constante. El segundo aspecto es escoger el cuadrante en el que quieres estar. Es muy importante que te definas esto, ya que te evitará saltar de un cuadrante a otro sin obtener buenos resultados. Cada uno de los cuadrantes tiene reglas diferentes, así como la manera de trabajarlos. El tercer punto es analizar y seleccionar qué tipo de inversión vas a realizar. Aquí vamos a nosotros a diferenciar 2 tipos de activos existentes. Los activos tangibles, que son aquellos que tú puedes palpar físicamente, como lo puede ser un vehículo, maquinaria, departamento, etc. Y cuando tú los rentas te van a generar entradas de dinero. Y existen los activos intangibles, que sabes que estás invirtiendo en ellos pero que no los tocas físicamente, como lo son las acciones, los bonos, los pagarés bancarios, etc. Un plus que te quiero dar son 2 enfoques que te ayudarán a generar tu columna de activos. El primero de ellos es el enfoque del comprador.
Es decir, que es una persona que ocupa su dinero para comprar activos. El segundo enfoque es el enfoque del creador. Es decir, que vas a utilizar tu tiempo, tu trabajo y tus conocimientos para crear tus activos. Para que te quede más claro, tú puedes crear diferentes activos: música, libros, videos, fotografías. Y existen otras opciones. Después que sepas en qué activos vas a invertir, sigue el cuarto punto. Y estamos hablando de la ejecución de tu inversión. Y para esto te voy a dar los siguientes tips. El primero, estudia los casos de éxito en ese instrumento de inversión. El segundo, estudia los montos mínimos de inversión, o establece bien cuánto es lo que vas a invertir. El tercero, analiza las ganancias anuales, que teóricamente te van a asegurar. El cuarto aspecto es el factor de la liquidez. Es decir, que si necesitas dinero por alguna situación, puedas vender parte de tus activos para tener dinero de manera rápida. El quinto aspecto es la fiabilidad del mecanismo de inversión. Es decir, que tenga un sistema que lo respalda y que sabes que no te pueden defraudar. El sexto aspecto es la capacidad de monitoreo en tiempo real. Es muy útil cuando en tu computadora puedes estar realizando de manera diaria un monitoreo de tus inversiones. El séptimo aspecto es la capacidad que tengas tú de poderte salir de esas inversiones. Dicho de otra forma, es que sea fácil que tú saques tu dinero. El quinto punto que debes de tomar en cuenta es la preservación de tu inversión en el tiempo. Debes de tener en tu mente la noción de la inversión en el corto plazo, en el mediano plazo y en el largo plazo. Y aquí te pongo unos ejemplos de la cantidad de meses que puedes ocupar para referenciarte. Pero al final, esto tú lo vas a definir. Y el sexto punto es cobrar tú tus ganancias. Dependiendo del tipo de activo en el que hayas invertido, vas a tener la posibilidad de cobrar tus ganancias mediante diferentes métodos, pudiéndolos hacer en persona, haciéndolo mediante transferencias bancarias o haciéndolo mediante las páginas en línea donde estés invirtiendo. Y bueno amigos, estas son las lecciones más importantes que yo he destacado de este libro de Robert Kiyosaki. Me encantaría que le tomaras verdaderamente atención a todos los puntos que te he dado en este video, pues los he analizado yo y considero que te pueden ayudar a comenzar a generar tu riqueza. Obviamente yo los voy a aplicar en mi vida personal y en algunos videos de mi canal te voy a decir cuáles han sido mis resultados, pero eso vendrá entonces en el futuro. Si te ha encantado este video, me gustaría demasiado que le dieras un like y que te suscribas a mi canal de YouTube, en donde de manera constante voy a leer los mejores libros de emprendimiento y de negocios para darte a ti las mejores lecciones. Recuerda que la finalidad de este canal es que nosotros seamos una gran comunidad de empresarios y que en el futuro nosotros seamos esos contactos que necesitamos para crecer en nuestros negocios. Y no olvides el lema de este canal, que es crecer, aprender y ser grandes empresarios. Que yo les deseo todos los éxitos.